Buenas a todos. Vamos a intentar modificar o terminar este apartado donde vemos la clase usuario y vemos todas las posibilidades que tenemos. Vamos a repasar pues todas las funcionalidades que hemos desarrollado y a generar o ver algún tipo de modificación para poder trabajar con ellas y dejarnos pues en lo que sería todas las vistas que funcionen correctamente. Ya os digo que en este proyecto pues al final podemos tener múltiples errores que tendríamos que controlar, pero que nos irían añadiendo una serie de lógica que haría pues que el proyecto fuera más complicado de estudiar. Como por ejemplo pues el hacer una consulta a una base de datos que no tuviera usuarios, etcétera, etcétera. Entonces vamos a intentar mantenerlo sencillo, sin complicarnos mucho la vida y terminar de ver pues lo que serían las funcionalidades que tenemos en el proyecto desarrollado y aquello que nos falta por implementar. Además pues de algunas mejoras que podemos hacer para que el proyecto quede más claro y pues la funcionalidad sea más correcta, más legible, etc. Bueno, si arrancamos el proyecto, y vamos a localhost, pues ahí tenemos la página de bienvenida, ¿vale? Nosotros podríamos hacer en este caso, ¿vale? Y base o tablet view not found, tablet project user doesn't exist, ¿vale? Y ahí pues tenemos que ver la conexión, ¿vale? Todo eso, por ejemplo, serían detallitos que nosotros tenemos que controlar. Vamos a conectar con la base de datos. Ver qué tenemos en usuarios. Y ahí en principio pues la base de datos no la tenemos o no nos aparece creada ni los usuarios almacenados. Vale, y vemos que tenemos proyecto solo, pero no tenemos. Aquí pues lo ideal sería que ese script que creamos el otro día nos lo guardemos, por ejemplo en un directorio SQL, y ahí pues creamos un script que nos pueda almacenar, ¿vale? Y aquí decimos database.sql. Ahí cambiamos. Yo le voy a poner MariaDB. Y en principio genérico también le voy a poner MariaDB. Aunque luego todo esto podríamos cambiarlo. Aquí cambiamos el data source al proyecto y el esquema al proyecto. Y ahí en principio leerá y pues tal cual hicimos el otro día, pero esta vez no lo guardamos. Y pues vamos haciendo aquellos que vemos en el usuario, aquellos elementos que tenemos en el usuario. Y aquí pues el ID, username, password e email.
Aquí, por ejemplo, podemos utilizar el enum y establecer cuáles son esos tipos, ¿vale? Aunque también pues tendríamos que cambiarlo en caso de que cambiaran, nos añadieran otros. Y tenemos admin, editor, regular y albert tracing. Vale, y ahí en principio pues tendríamos ese usuario creado. Nos faltaría la lista, pero esto sería una relación o con una clase lista. En todo caso, como tenemos el script aquí guardado y hemos utilizado el drop table if exist, pues podemos recrearlo de forma sencilla. Y aquí creamos las restricciones. Aquí le ponemos el email. Y ahí pues le voy a poner también ese email. Vale, ahí podríamos recrear, pues, recreamos la base de datos. Username unique. Ay, perdón. Vale, ya lo tendríamos. Entonces, aquí digamos que al ejecutar esto y guardarse, pues nosotros podemos tener o pues utilizar esa base de datos. Por ejemplo, para una cosa que suele ser útil es, por ejemplo, el user create. ¿Vale? Utilizar aquí, dice cada members get id on null. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es un error porque yo en la base de datos no tengo ningún tipo de usuario, entonces pues eso sería candidato pues a hacer pues esos pequeños arreglos que nosotros tenemos pues que hacer con las vistas, ¿vale? Nosotros aquí pues por ejemplo en este create user tenemos que pues si hay un resultado, si el usuario ha sido digamos, si tenemos o recibimos el usuario, ¿vale? Con ese create user. Y aquí, pues básicamente lo que me está diciendo es que la función getID no se puede hacer con null. Que en este caso, pues sería el getID. Vale, perdón, aquí en el header del template.
el header aquí pues controlamos que apareciera o que estuviera logueado para poder entrar, y eso también lo controlaremos. Pero aquí, por ejemplo, esta es la que me está fallando, me está diciendo $session user para que aparezca pues ese hola de usuario. Esto al final pues tendríamos que establecerlo de algún tipo de forma para que fuera en este caso, pues esto tendría que ser si está, ¿vale? Y tendríamos que alargarlo un poquito más, algo así como if is set $session user, pues entonces accedemos a ese sesión, $barra sesión, user getID. Que me faltaría un esto. Y aquí pues podríamos poner el caso contrario, que al final pues fuera, o no poner nada y que fuera barra user, tan solo. Pues también podría ser un esto. Y aquí pues para mostrarlo tenemos que utilizar la función echo. Está marcando. Vale. Ahí, por ejemplo, me aparecería ese hola, y aquí pues tendríamos el mismo caso con ese hola que colocamos aquí, que esto sería el enlace, y aquí pues tendríamos que hacer de la misma forma, ¿vale? El if is set $sesión, en este caso user, y aquí echo session user. Vale, todo esto pues al final se podría colocar en esto de si está controlado, pues al final metemos ese enlace, y si no, no lo metemos, ¿vale? Aquí pues todo esto cambiaría a un modo donde colocamos, pero ya veis que al final esto es trabajo con vistas. If is set, ¿vale? Y copiaríamos esto de aquí. Entonces, y podemos incluso establecer un eco para trabajar con él. Y en caso contrario, ¿qué sería? Vale, pues si tengo el $usuario, aquí me marca esta de aquí, pues nosotros tendríamos que establecer o mostrar este de aquí, y esto pues lo podríamos mostrar en plan echo, y aquí pues tendríamos que cambiar por comillas simples y aquí pues sería, en lugar de ese PHP, pues sería ese $session user getID,
Aquí tendríamos eso y esto, si no me equivoco. Aquí tendría que cerrarlo. ID y eso ahí. Y aquí de idéntica forma, pues vendría ese hola. Esto lo podríamos colocar aquí. Vale, y ahí tendríamos esto, pues, de idéntica forma, por hacerlo con dos líneas diferentes, pues colocaríamos esto aquí. Esta sería comilla simple, comilla simple, comilla simple, comilla simple. Y aquí tendríamos, en caso contrario, pues podríamos dejar que no se mostrara nada. Y aquí pues cerraríamos ese script de PHP. Y si todo está bien y no hay fallos en la nomenclatura, pues aquí aparecería la creación del usuario. Bueno, pues imaginemos que creamos el usuario Miguel. Tenemos ahí la contraseña Miguel. Y usuario administrador. Y en principio aquí vemos pues también otra de las cosas que tenemos que controlar. Y es que pues si hemos hecho una petición, ¿vale? A userCreate me ha mostrado el formulario de creación del usuario y luego hemos hecho una petición desde ese formulario post a /user y vamos al método store, hemos validado efectivamente la creación del usuario, hemos comprobado si es un array y en caso contrario pues hemos establecido el password del usuario y hemos guardado el usuario, ¿vale? Este por ejemplo es un método que está un poco complicado, ¿vale? Y vamos también a formatearlo y a ver qué pasaría, ¿vale? Pues en caso de que todo se haya hecho de forma correcta, aquí deberíamos de hacer, pues por ejemplo, un header y mandar la petición a ese location dos puntos y en mi caso pues le colocaría un /user para que muestre todos los usuarios, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona y rehacemos todo esto para que se quede ya todo bastante bien definido. Nosotros iríamos a userCreate, ¿vale? Tenemos el nombre de usuario, pues por ejemplo Patricia @mail.com, contraseña Patricia y aquí pues cualquier fecha de nacimiento y ponemos que es de tipo regular. Guardamos, ¿vale? Y aquí pues en ese caso iría a /user, ¿vale?
vemos como ya nos hemos movido, ¿vale? A barra user, y aquí pues tendría ese o haría esa comprobación de mostrar no tiene permisos para acceder a este recurso, ¿vale? Que comprobamos si el usuario pues era administrador y que veremos luego cómo hacemos para controlar. Aquí, por ejemplo, podemos comprobar también que dentro de las tablas de usuario se vayan creando. Y una de las cosas que podemos hacer para pues, establecer unos elementos de prueba es llegar, por ejemplo, y colocar o hacer una extracción. Y aquí podemos exportar esas sentencias al final que pues aquí podríamos añadirlas como elementos que podemos crear con sus valores para tener pues la creación de esa base de datos de forma automatizada y que, por ejemplo, ese caso que teníamos donde no tenemos usuarios en la base de datos, pues no pueda no suceder. Bueno, pues a partir de aquí vamos a arreglar esa función story. Una de estas funciones que tenemos que arreglar es validate user creation. ¿Vale? ¿Por qué? Porque uno de los principios sólidos que tenemos es de esos buenos principios de programación que podemos utilizar sería no definir o no crear dos funcionalidades diferentes. En este caso, una la de validar y otra la de crear ese usuario a partir de un array. Entonces podemos colocarle pues que aquí, si no nos devuelve un array con los errores, ¿vale? Que eso sería el caso falso, pues que nos devuelva en este caso el valor verdadero, ¿vale? Con lo cual, pues aquí, en lugar de la creación del usuario, ¿vale? Pues devolveríamos true, si se ha creado correctamente, ¿vale? Y aquí pues establecemos un pequeño comentario de el usuario ha superado el proceso de evaluación. ¿Cómo arreglamos eso? Pues al final será el encargado, ¿vale? Aquí será un resultado y comprobaremos. Si tenemos un resultado, o sea, si el resultado, por ejemplo, es true, ¿vale? Pues en principio el usuario se ha creado. Aquí podemos poner podríamos dejarlo con es un array y comprobar. Podríamos poner si no resultado, ¿vale? Y aquí pues sí que tendríamos que, antes de comprobar esto, ¿vale? Crear el usuario. Y aquí cambiaríamos usuario es igual, utilizaríamos ese user dos puntos, create from array y le daríamos ese $post. Vale, aquí en ese resultado set password hash, pues en principio ahí podríamos llegar y decir, pues lo voy a colocar aquí y todo usuario que se cree con una contraseña, pues la vamos a cifrar. Y ahí tenemos, pues al final que este sería el elemento que a mí me hace falta. Con lo cual, en create from array, aquí le diríamos password hash le pasaríamos ese string que nos llega y el password default como segundo elemento. Con lo cual, pues aquí ya no necesito eso y en principio pues me devolverá un $usuario.
Ahí podemos, el resultado, pues podríamos cambiarlo a una $errores y $errores. Y aquí, pues en principio tendríamos una función que está más definida porque pues ese validate user creation valida al usuario y lo sabemos, y en caso contrario pues creamos desde un array ese usuario y el proceso de encriptación pues se hace desde ese array. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenemos que hemos guardado al usuario y vamos a un location pues true, ¿vale? Veremos también que, por ejemplo, ese create from array, ¿vale? Ahí igual tenemos algún tipo de problema, ¿vale? Ahora que lo estoy pensando, porque si nos viene, ¿vale? Si nos viene de la creación, podríamos colocarlo aquí. Es decir, si a mí este create from array lo llamamos en principio de dos partes diferentes. Cuando nos llegan los datos del formulario y creamos un usuario de la nada, no lo tenemos guardado en la base de datos, pero lo utilizamos también desde la base de datos para crear el usuario. Y aquí pues podríamos colocarle esa encriptación, ¿vale? Y decirle el user data con su password, es decir, cambiamos el password, será igual al user data password con password hash. Y ahí ese password default. Y aquí lo guardaremos sencillamente, pues si ha llegado, en caso de que nos llegue la base de datos, ¿vale? Que sería este caso, ¿vale? Pues aquí definiríamos ese user data password, ¿vale? Ya lo tendríamos arreglado. Bueno, pues vamos a comprobar si los cambios funcionan. Vemos aquí, vamos a establecer conexión, ¿vale? Vamos a decir Miguel y aquí Miguel. Get password. Miguel. No se ha podido iniciar sesión, nombre de usuario o contraseña incorrectos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y ahí, por ejemplo, tenemos este caso donde nos muestra el error.
A ver. A ver, Carlos. Carlos. Carlos se ha guardado. No se ha guardado. Carlos, admin. Vale, a ver qué está pasando por aquí. Tenemos el username. Si vamos para atrás, Carlos. Carlos sería el nombre del proyecto. A ver si me estoy equivocando. Username Carlos. Carlos. Y ahora me dice que no. Y aquí me va aquí. Distinto de null. Ahí vemos que es null. Nombre de usuario encontrado. Ah, vale. Y ahí vamos al... Vale, vamos a colocar esta de aquí de forma condicional. Nombre de usuario no encontrado.
Y aquí en principio sí que se ha cargado, pero me está diciendo, a ver si lo he puesto mal yo. Sí me he equivocado yo con el... Pablo, @pablo.com, Pablo, 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 Pablo. Y aquí me está dando el error. Con el password verify. Pues puede ser que haya hecho yo algo mal en el safe user. Pero aquí tendríamos Pablo. Puede ser. Password hash, user data. Si no existe, lo comprimimos. Y retornamos el usuario. Y el modelo. T4JM. Vamos a comprobar que será el mismo hash de Pablo, T4JM. Y aquí en Password Verify lo que nos llega de password y en este caso el usuario getPassword. Y el usuario getPassword vamos a ver. Vamos a poner este bar dump debajo.
Y ahí sí que existe. Vale. Estoy intercambiando. ¿Será del formulario de creación? Create from array, ID, password, set password. Porque aquí el username es Pablo, pero el password viene sin cifra. Quédate borrado. Vale, pues la única que me queda es que dentro de esa vista, en el backend, el create user, name password, aquí está incorrecto, username bien, password no, email cifrado. Vale, entonces de alguna forma en el user model, el save, password, vale, fallo mío porque he creado diferente, ¿no? Username, password e email. Y esto sería username, password e email. Vale. Pues vamos a borrar estos. Vamos a crear uno. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, ejecutando un truncate. Y vamos a usar create, aquí. Contraseña Miguel y en este caso pues seleccionamos tipo administrador y ahora en principio pues Miguel sí que deberíamos hacer. Vale. Esto por ejemplo el header que le hemos metido el bardamp pues nos da este error, nos aparece porque hemos metido este bardamp a la hora del get user by username. Vale. En principio, si quitamos esto de aquí y recargamos,
nos debería ir a todos los usuarios, ¿vale? Y ahí, pues, en principio esa creación ya la tendríamos correcta. Podemos, de todas formas, ver así los detalles del usuario. Pues aquí tendríamos todo lo que serían los datos del usuario con su contraseña cifrada, ¿vale? Ahí podríamos modificar el usuario con toda esta contraseña y, por ejemplo, si le damos gmail.com, pues ahí haríamos la modificación del usuario, ¿vale? A ver, ahí si veis aparece ya el cartelito, cerrar sesión y básicamente pues esto generaría la petición en JavaScript al put, ¿vale? Si vamos a seguir un poco lo que sería el edit, ¿vale? Que me ha cargado esta vista de backend, ¿vale? Ahí tendríamos la petición hecha a través del edit user, la vista edit user, ¿vale? Donde esa petición put vamos a utilizar pues todos los elementos para llamar a ese user con una petición put y el ID del usuario, y a partir de ahí pues nos llegará al user controller donde haremos esto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esa petición put es mejor probarla desde Postman, ¿vale? Para comprobar que nos funciona bien. Ahí tenemos la modificación del usuario, ¿vale? A localhost user, y tendríamos que copiar el ID del usuario, lo tenemos en la base de datos. Pues en este caso, este elemento de aquí, esa sería la petición. La colocaríamos ahí y tenemos pues esos parámetros donde, por ejemplo, yo le voy a poner miguel@miguel.com, ¿vale? Pues en este caso, gmail.com. Y vamos a seguir un poco los pasos que se van haciendo. Ahí mandamos, vemos y nos dice un definite array key birthdate, ¿vale? En class user, esto sería la validación de la edición, ¿vale? Validate user update, lo tenemos ahí, y edit from array. Pues tenemos que ver que en este caso, por ejemplo, sí que le llegaría, ¿vale? Password Miguel, ¿vale? Y ahí vemos que algo ha pasado, pero no nos ha hecho la petición. Aquí podemos ver la consola, modificar el usuario, ¿vale? Podemos llegar y decirle Miguel, podemos cambiarle a Miguel Gmail y vemos o desencadenamos esa petición, ¿vale? Aquí en principio tenemos que el edit user lo que hace es, en lugar de colocar, pues redirecciona si no ha habido ningún tipo de errores, y tenemos que comprobar pues ese error que pues puede ser que nos dé aquí, por ejemplo, si le llenemos birthdate y le colocamos un valor en plan .02 y el type que nos faltaría también, vale. Y aquí, por ejemplo, tenemos en la clase user en 180, ¿vale? Pues esa edición
la tenemos aquí. Vale, y nos dice aquí que tenemos que cambiar lo mismo, ¿vale? Aquí vamos a colocar que la edición de un usuario pues sea un array, ¿vale? O podemos poner o true. Vale, ahí igual a lo mejor sería mejor ponerle no sabría deciros si poner un null, como no hay errores o si hay errores presentes, para controlarlo más sencillo. No sabría deciros. Bueno, al final el validate user lo llamaríamos desde aquí, ¿vale? Y tenemos que ver, a ver si true. Vale, y tenemos ese, se ha validado y en principio aquí solo mostramos el true, ¿vale? Bueno, pues aquí me aparecería esto, me aparecería los types y tenemos que pues ver por ejemplo si yo elimino este de aquí, también llega y ahí el edit from array, ¿vale? Esto sería en el user controller. Si el resultado es correcto, pues tendríamos que poner if dólar resultado o si es array, entonces pues tendríamos que devolver algo como resultado. Aquí podríamos colocar algo así como un return JSON encode y aquí en lugar de resultado pues podríamos enviar todo un array de datos con una etiqueta que fuera, por ejemplo, error. Y podemos colocarle que sí que ha habido un error. Podemos decirle un mensaje. Por ejemplo, y los datos con ese dólar resultado. O incluso un código de error. Y aquí pues tendríamos que ver los códigos de error pues para ponerle un 400 o un 300. El que se adapte a no se ha podido actualizar un usuario. Eso lo podemos poner aquí, pues http code error update error. Y ahí pues client error responses sería un 400, ¿no?
Sí, algo como bad request, algo así. Un 400 puede estar bien. Y ahí pues tendríamos la devolución de esto, que en principio pues lo podríamos coger con el script de JavaScript y ponerlo. En caso contrario, si el resultado pues no es array y por lo tanto sería un booleano y es un true, entonces tenemos que llamar a la creación del usuario. Y aquí, por ejemplo, tenemos que ver cómo estamos tratando esa edición del array, ¿vale? Que aquí pues tenemos el array de usuario, pero tenemos que leer la base de datos, que cuál es el usuario. Y ahí pues por ejemplo podemos poner el string, el $id, ¿vale? Y leeríamos aquí, o en caso contrario, si lo queremos dejar más genérico, pasarle un user, $user y un array con los datos, ¿vale? Entonces, esto digamos que lo traeríamos al usuario controlador, es decir, necesito crear unos datos, en este caso me traigo ese usuario, tengo los datos en el user, en el put, ¿vale? Ahí no voy a coger ese user ID, sino el $id, este sería el usuario, voy a ponerle usuario antiguo, por ejemplo old user, que queda mejor, y aquí tendríamos que hacer ese user, modificar, edit from array, old user iría primero y luego $put, ¿vale? Que tendríamos los datos. Y aquí en este usuario pues nos llegaría ese usuario de la clase usuario y estableceríamos los datos diferenciados, ¿vale? Pues aquí sería, pues le voy a poner usuario, el set username, y en caso de que en user data esté ese username, pues cambiarlo, el password de idéntica forma, ¿vale? Y ahí pues por ejemplo ese set user data lo tendríamos que convertir porque el password pues vamos a cifrarlo aquí. Y aquí colocamos if y set el user data password, como está indicando, pues lo que hacemos es usuario set password y aquí tendremos que cifrar el password hash con el user password y el password default, ¿vale? Y este nos lo quitamos. En caso de que no esté establecido, el password sería el mismo y por lo tanto no hay que cambiar nada. El set email, lo mismo, si está establecido el email. Y el datetime, el create from format, y aquí podremos tener algún tipo de errores si necesitamos acceder, ¿vale? Que es el error que me salía al actualizar, es este de aquí. Porque aquí estaríamos intentando acceder al birth date con la referencia. Vale, esto sería un birth date format aquí para tenerlo en string. ¿No? Y vamos a probar. En principio, antes de probar, voy a
ver el user controller, edit from array, esto me daría un new user, ¿vale? Y ese sería el que tendríamos que almacenar en la base de datos, pero pues voy a intentar mostrarlo. Con ese new user. Un definirá key birth date on class. Ahí tenemos el user controller 109, que es el edit from array. Y aquí recibimos, sí que recibimos ese. Y luego en user data, username, password, birth date. Y ahí lo tenemos. En principio ese Miguel Gmail habría cambiado por lo que tenemos en la base de datos, que sería, en este caso, miguel@miguel.com. Y vamos a almacenarlo dentro de ese user model con una función, pues en este caso vamos a crear el public static function update user, vale, le voy a pasar el usuario entero y en principio pues me va a devolver un booleano. Cogemos la conexión, la misma de siempre. Y al final, pues básicamente este será de idéntica forma que hicimos en la creación, el save user. Para la modificación. Y ahí cambiamos la sentencia. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos que hacer un update. En este caso la tabla de usuario. Y aquí vamos colocando los tipos, ¿vale? Pues tendríamos el username es igual al 2 puntos username. El password es igual al 2 puntos password. El email es igual al 2 puntos email. Y aquí pues llevamos que el birth date es igual y tenemos que cambiar, ¿vale? Vamos a utilizar ese str to date para colocarle pues ese 2 puntos birth date y la función o el esto de, en este caso pues hemos establecido que era tanto por ciento i guión tanto por ciento c guión tanto por ciento d, que sería el formato ese estándar que estamos utilizando para trabajar con él. Y por último el campo type, que sería igual al 2 puntos type, sin olvidarnos ese where. Aquí os lo ponemos más. El id sea igual al 2 puntos id. ¿Vale? Y aquí pues tendríamos que el id cambiaría por getID.
de ese new user que le he pasado por parámetro. Si ejecutamos y todo ha sido correcto, tendríamos la modificación hecha. Y ahí pues podemos mandar esto y en principio pues el controlador, en lugar de hacer un var new, un var data, tendríamos que hacer el user model. En este caso save user pues sería update user con ese new user. Y lo mismo, pues al final podemos, si todo ha sido correcto, hacer un return y en este caso JSON encode. ¿Vale? Todo esto es porque trabajamos como si fuera una API y nos están llegando peticiones desde tanto desde Postman de forma simulada como desde el JavaScript que hemos creado en nuestra vista. Y aquí pues podríamos establecer algo parecido a esto. Y así pues ya introducimos también, perdón, control Z. Pues un poco la forma de trabajar como si tuviéramos una API, ¿vale? Que sería en este caso la forma que tendríamos de responder. Aquí pues no habría un error. ¿Vale? Y aquí pues en este data podemos mandarle si queremos los datos del usuario. Como tenemos el usuario, ¿vale? Como hemos implementado un JSON serializable, podemos comprimirlo directamente, ¿vale? Podemos ponerle los datos del usuario. Y ahí el code pues no sería 400, sino que sería una petición satisfactoria. Y en este caso, pues si tenemos aquí los códigos, pues a lo mejor podría ser 201 created, authoritated, todo partial content. Pues podemos poner un 202. Por ejemplo. Mira, aquí por ejemplo, the request succeed, a new resource was created. Es típica respuesta del put. 200. Ahí inclusive pues podríamos, aunque el código este sea el 200, pues podríamos poner por aquí un http response code con un 201 y aquí pues podríamos poner ese http response code con un 400. Vamos a ver si el funcionamiento es correcto. Tendremos en la base de datos, tenemos todavía el usuario antiguo con miguel@miguel.com y aquí pues vamos a enviar a ver si se produce algún tipo de error. Tienes un error. Nos llega ese update user en 222. Al ejecutar, vamos a ver en qué nos hemos equivocado. Update user está. No. Vale. Vale, pues ahí aparecería ese elemento y aquí está el pretty.
¿vale? Y pues tendríamos esa respuesta y ahí si veis pues nos aparece ese código que le hemos puesto con el HTTP responsive code. Vale, pues en principio esto estaría así. Si lo vemos desde la parte visual de la página web, ahí pues por ejemplo actualizar esto cambiaría de Miguel a Gmail, si no me equivoco. Vale, aquí le daríamos a modificar usuario y aquí por ejemplo ponemos Yahoo y vemos si la petición funciona de alguna forma. Y aquí en la contraseña pues código 201, con lo cual esto es porque no lo tenía para recoger la petición, pero vamos a ver si nos ha funcionado desde la parte visual. Y efectivamente pues sí que ha funcionado. Tendríamos que cambiar pues esa notificación que tengo aquí para edit user, donde dependiendo del resultado pues muestro un elemento o no. Que aquí bueno, esto ya sería pues encontrar si o comprobar con JavaScript la respuesta, el tipo de respuesta y ya pues crear un elemento si tengo errores y si no pues no mostrarlo, ¿vale? Que sería un condicional un if. Bueno, pues en principio ese apartado ya lo tenemos. Vamos a crear otro usuario. Vamos a ponerle, por ejemplo, Pilar. Pilar. Y voy a poner que sea regular. Y creo el usuario. Aquí me aparecerían los detalles del usuario. Compruebo que efectivamente se haya guardado. Ahí lo tendría. Vale, y en principio pues vamos a probar el borrado. De la misma forma, borrado ya es mucho más sencillo porque pues nosotros al final en ese user controller la función destroy solamente devuelve, ¿vale? Entonces aquí pues tomaríamos ese delete user by id, ¿vale? Esta es sencilla y veríamos si nos responde. Pues al final desde la parte visual vamos a Pilar, intentamos borrarla, damos a borrar al usuario y en principio pues sí que se haría sin ningún tipo de problema. Y aquí pues tendríamos que Pilar desaparece. Vale, pues lo tenemos más o menos un poco la funcionalidad ya terminada con esos pequeños cambios. Y una de las cosas que podemos introducir pues sería el control de los elementos, ¿vale? Ahí, por ejemplo, tenemos que cuando trabajamos con estos routers, pues vienen preparados para filtrar las rutas por un tipo de autorización. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con ese user controller, pues a lo mejor en este caso, pues la edición del usuario, pues solo se podría hacer si el usuario está autenticado. Y en ese caso tendríamos que comprobar, pues en cada uno de los métodos tendríamos que hacer una comprobación, como por ejemplo esta comprobación que hicimos aquí, ¿vale? Donde dijimos que para poder acceder al index del usuario, pues tendríamos que o estar autenticados, que sería esta comprobación de aquí, y además de estar autenticados, pues estar autenticados como un usuario administrador. Todo esto para pues, no tener que hacerlo de forma pues, manual en cada uno de los métodos que tenemos en un controlador y repetir esos datos,
pues al final lo que haremos será colocar una serie de filtros de routers. Y estos routers pues generalmente vienen preparados para, con una función de algún tipo, en este caso la filter, establecer el nombre del filtro, en este caso auth, y la función que nos devolverá verdadero cuando se pueda aplicar este filtro, ¿vale? Cuando se aplique este filtro, y falso en caso contrario. ¿Vale? Y ahí vamos a establecer qué filtros se tienen que dar para esta autenticación. En este caso, tenemos que si comprobamos y set el $session user, que es lo que teníamos, pues nosotros estaremos autenticados dentro de la página web y podremos hacer pues, cosas como, pues, por ejemplo, modificar nuestros propios datos, etc. Y en caso contrario, pues aquí devolveríamos. Pues, por ejemplo, si el caso verdadero, si el usuario está registrado, pues devolvería un true. Y en caso contrario, pues si estoy intentando acceder a una ruta donde necesito estar registrado, pues aquí tendríamos que hacerle una modificación, por ejemplo, ese header lo mando a location /login, es decir, te envío a la página de login para que pues te autentifiques. Y aquí el return false. Vale, por ejemplo, pues si quisiéramos pues modificar un usuario, ¿vale? Y ahí, o ver los datos de un usuario, ¿vale? Pues aquí, para aplicar ese filtro, tendríamos que establecerle una coma y un array de filtros. Y en este caso le decimos que before y en este caso auth. ¿Vale? Y ahí tendríamos que si queremos mostrar los datos de un usuario, pues nos aparecería o necesitaríamos estar autenticados. Bien sea los datos de un usuario regular o con publicidad si estamos en el frontend, que sería una vista de frontend y cargaríamos una vista de frontend, que eso lo veremos en los próximos vídeos, o si estamos con un usuario administrador, pues que nos fuera a backend, ¿vale? ¿Cómo añadimos ese filtro de ya que no sea un usuario autenticado, sino un $router, en este caso filter, y ponemos el filter auth? Y aquí pues lo mismo. Si en este caso tenemos que el usuario está registrado, pero además ese $sesión user y admin, pues entonces devolvemos que efectivamente, y en el caso contrario, pues lo mismo. Tendríamos que colocar un header, a location, algún tipo de location, o por ejemplo crear una vista de error, ¿vale? Algo que pudiéramos establecer, pues por ejemplo aquí podríamos incluso hacer un include. De directorio vistas. Tengo directorio vistas y además pues poner esa vista de error que creamos así.
con, por ejemplo, aquí vimos cómo mostrábamos el error en una variable que se llamaba error, pues con ese index mostraríamos $error y aquí mostrarías un mensaje acceso de nodo, pues por ejemplo. Y para filtrar esto cuando estamos probando pues esos filtros, digamos cuando estamos desarrollando, al final tenemos que seguir y puede sernos pues, de alguna forma tener que registrarnos para poder probar, pero pues sí que luego a la hora de desplegar pues sí que utilizaríamos estos filtros para que, por ejemplo, ponerle before y aquí en lugar de auth sería admin. Si queremos ver todos los usuarios, pues tendremos que acceder en modo administración. Y aquí, pues en este caso, digamos que todo esto nos lo habríamos llevado a las rutas y sería común para todo y lo único que nos quedaría sería esta parte de aquí, donde pues para poder acceder, vale, yo estoy registrado como Miguel y en principio puedo, sin embargo aquí a ese user sí que me ha dejado before admin, perdón, exacto. Vale, aquí mostraría esto. Y aquí me muestra esa administración, directorio vistas, los filtros, y no se debería ejecutar esta de aquí. Vale, voy a ponerle un... Vale, perdón. A ver. Vale, así ya lo tendríamos establecido y pues esos controladores tendrían una funcionalidad que a esto en algunos casos se le puede llamar middleware, que es una comprobación que se hace cuando recibimos la petición y cuando la mostramos o cuando la gestionamos con el controlador. ¿Vale? Bueno, pues más o menos tenemos toda la funcionalidad del usuario ya creada con ese filtrado de error. Completaremos un poco y crearemos, en este caso, pues unas rutas de la API que serían para poder trabajar con direcciones, ¿vale? En este caso tenemos aquí, como son rutas un poco parecidas a esa API, pero establecer o modificar los métodos para que dependiendo de si nos piden una ruta API, nosotros devolvemos un resultado en formato JSON, tal cual hemos hecho pues, a la hora de hacer el update con ese HTTP responsive code, mientras que, pues en caso contrario, mostraríamos una vista. ¿Vale? Aquí lo tenemos un poco mezclado porque pues tenemos
elementos que muestran vistas, elementos que devuelven una petición, pero por ejemplo el store nosotros estaríamos trabajando en formato vistas y esto podría ser llamado desde una petición API. Lo que haremos pues será establecer una dirección, en este caso pues de este tipo, como ejemplo. Esta sería rutas de API. Y aquí pues añadiríamos un /API /user y pese a que se gestionara de la misma forma, pues veremos cómo resolver eso. En principio el proyecto pues tenéis un ejemplo claro y tendríais que desarrollar vosotros las siguientes clases de ese proyecto conforme vosotros defináis y pues ver la forma de trabajar que es pues con ese modo visual a partir de vistas en multipágina donde necesitamos la activación de un botón para trabajar o si queréis pues en formato API si tenéis una single page application o un frontend en React o en Vue. Bueno, pues dejamos este vídeo aquí y continuamos con los siguientes vídeos. Un saludo a todos.